Bien, continuamos conversando con Juan Carlos Tanus, él es el presidente de la Asociación de Colombianos en Venezuela, director de esta asociación. Ahora, fíjate, también es importante hablar un poco sobre la situación de los venezolanos allá en Colombia, las políticas que ha habido desde el gobierno y bueno, marchas y contramarchas en cuanto a protección, no protección, ha habido, digamos, distintos momentos, ¿no? Bueno, fíjese, hay que reordenar un poco las ideas frente al tema de la migración. Colombia históricamente ha sido, no es que fue, no, ha sido, porque hoy sigue todavía produciendo altos niveles de expulsión de población colombiana. Bueno, no en vano, vamos cerrando 30.000 familias desplazadas en lo que va del año, y eso es sumamente grave en una situación posacuerdo FARC. De Colombia, como ha sido un país expulsor, trabajó políticas en el derecho interno para atender a una población que se iba con la esperanza de que regresaran las remesas. No tenía desarrollado una política para la recepción, porque sin duda alguna la inmigración en Colombia ha estado muy reducida y fundamentalmente son de muy altos niveles económicos quienes habían decidido acentuarse en Colombia, todas las condiciones. Un país en guerra no tendría posibilidades de ofrecer. Con las circunstancias venezolanas hay un desarrollo en la política interna colombiana y deciden lógicamente trabajar en términos de la política pública y en términos de la economía el tema de la inmigración, y es ahí donde juega entonces el tema de la migración de los venezolanos. Hay un documento que es el COMPES 3603, que es el instrumento que decide las políticas económicas colombianas y ha direccionado al gobierno la ejecución de unas políticas de Estado frente al tema de la inmigración, pero todas corresponden a coyunturas, es decir, en lo absoluto no hay una política que tenga que ver con la estructuración en la inclusión de la inmigración. Por eso usted concibe que el primer registro ampliado de migrantes venezolanos fue una coyuntura que murió además. Luego las políticas con los programas especiales de protección lanzados después del 23 de febrero de 2019 mueren también. Ahora asumen entonces que el estatuto temporal para atender la población migrante venezolana en Colombia, que está direccionado a 10 años, asume que va a resolver la problemática, pero todos los esfuerzos anteriores, como son coyunturalistas, intentando dos cosas. Uno, mostrar una política, o sea, mostrar que el derecho interno colombiano está asumiendo una política frente a la migración, y dos, el tema económico. Todas esas políticas coyunturales han dado, o se concibe, se malinterpretan además, porque esta última, que es el estatuto temporal, no da nacionalidad. Acuérdense que en Colombia los hijos de venezolanos nacidos en situación de irregularidad de sus padres en términos migratorios no conciben la nacionalidad, es decir, el jus soli, derecho de suelo, no está concebido ahí, aunque la Constitución colombiana lo contempla. Hay una norma que impide, lógicamente en la reglamentación del artículo, establecen que uno de los dos padres tiene que estar residenciado en territorio nacional al momento de haber nacido el niño. Y eso entonces queda en el mismo limbo frente al estatuto. Tienes 10 años para solicitar una visa, pero de hecho no arranca con la residencia, es decir, no hay una condición de ser ciudadano colombiano porque el estatuto temporal no lo permite, porque además han planteado 10 años de trabajo con la inmigración venezolana. En esos 10 años de trabajo, si este año están calculados que recibirán 1.400 millones de dólares con lo que se recoge en el plano internacional para atender supuestamente la migración, en 10 años, ¿cuál es el cálculo que tendrán? Es decir, esa política pública empieza a tener algún asidero en los medios de comunicación internacional, pero en términos de lo local le genera un ingreso al gobierno y no ha resuelto en lo absoluto nada. Con el estatuto temporal puede seguir vendiendo la mano de obra al venezolano, pagada además por debajo o con las consecuencias del salario mínimo, pero además en términos de lo laboral puede concebir pagar pensión. El venezolano va a esperar tener 65 años, pagar más de 20 años de pensión para ser pensionado en Colombia, cuando las estadísticas de la situación laboral colombiana indican que de 10 trabajadores, solo 7 pagan pensión y uno alcanza a tener pensión después de los 65 años. Es la realidad, es decir, esto tiene que ver lógicamente con dinámica coyuntural. No hay un plan estructural desde el gobierno colombiano para atender la migración, porque además las cifras son mañosas. Cuando hablan de 1.730.000, algunos incluso como el Planificación Nacional señala un poco menos la cifra, pero en resumen uno puede pensar que la necesitan para demandar de la comunidad internacional unos montos muy específicos para la atención entre comillas. Y eso obedece a que no se está viendo
la realidad de los corredores migratorios entre Colombia y Venezuela, sino por consiguiente la posibilidad de que el gobierno de Duque termine satisfactoriamente, entre comillas, agosto 7 de 2022, cuando hay nueva posesión de nuevo presidente en Colombia. Es decir, estas políticas frente al tema de la migración la asumen como una posibilidad de espera hasta que la situación se logre controlar. Fíjese que estuvo muy difícil la situación con el tema COVID en Colombia, y esos 130.000 que regresan a Venezuela de Colombia muestran la realidad, ¿no? Si no hay empleo, si no hay condiciones, y si el empleo aportado es informal, sin duda alguna tengo que salir despavorido. Esa cifra de venezolanos que ha vuelto, ¿en qué periodo se ha dado el retorno? Está Estamos contemplado hablando de 130.000 venezolanos, que ya oficializado, confirmado que regresaron sí, definitivamente al país, regresan. o son, por ejemplo, el caso del Táchira, que pasan, No van es y vienen. pendular, no, fíjese, porque ya el tema fronterizo es otra cosa, pero es la población que ha ingresado al territorio colombiano y que a partir de abril del año pasado decide retornar al territorio venezolano. Ese es un elemento tan importante para comprender y entender que las políticas no están direccionadas para atender. Sin duda alguna hay que hacer el análisis comparativo de si no es posible atender a la masa trabajadora colombiana frente al tema de pensión, que son recursos además que los trabajadores y los empleadores han aportado en un fondo que administra el gobierno, y hoy no hay recursos con qué pagarle. ¿Cómo va a demandar entonces una atención en materia de salud, por lo menos para estos 130.000 que no tenían condiciones? Y laboralmente, porque la franja de venezolanos vinculados al tema laboral en Colombia, por lo menos el 76% en las 4 principales ciudades son empleos informales. Donde más empleo hay en Colombia, la masa venezolana está vinculada al empleo informal. Significa entonces que el empleo formal está muy reducido o no existe justamente en los estándares de ubicación de los puestos de trabajo en Colombia. Esa es parte de la realidad que se vive. La convulsión de orden social también atrae a la migración venezolana. Cuando un migrado venezolano llega por lo menos a ciudades como Bogotá, sin duda alguna migra de una situación coyuntural en Venezuela a unas dificultades mucho más estructurales en Colombia. El tema del acceso a la educación, indistinto de que el gobierno de Santos había promovido un instrumento legal para eso, no ha funcionado, y no funciona porque los altos costos para movilizar y atender los hijos y las hijas de los venezolanos en Colombia no alcanzan para ello. Pero si la situación venezolana fuese coyuntural, quizás no migra esa cantidad de personas que se ha ido, casi 2 millones. Bueno, sí es correcto, pero insisto en esto, una cosa son las condiciones de vida en el territorio venezolano y otro es a lo que se vaya. Si usted revisa por qué en el año 2019 3,6 millones de colombianos salieron de Colombia a buscar empleo a otras partes del mundo, y cómo ese año ya se hablaba del primer millón situado, residenciado en territorio colombiano, de venezolanos, porque sin duda alguna estar desempleado en Caracas, no tener ingresos, a llegar a tener $300 mensual, así tenga que pagar 280 en servicios públicos, pero con 20 resuelve lo que no tiene de ingreso en territorio caraqueño, por citar un ejemplo alguno. Es decir, se va de unas dinámicas coyunturales a unas dificultades de orden estructural. Sobrevive entre 18 y 35 años porque es la mano de obra que mejor captura la población, el segmento industrial colombiano. Pero después de 35 años tienes que irte a la economía informal y cada día es mucho más difícil poder desarrollarse en términos de la economía informal en Colombia, o ciudades como Bogotá, por ejemplo, ¿no? Es casi imposible desarrollar la economía informal. Yo he recibido comentarios de personas que me cuentan que en Bogotá, por ejemplo, es muy difícil para un venezolano que le alquilen una habitación, que le den el empleo, que en Bogotá hay un mayor sentimiento antivenezolano, por si cabe el término, que en otros lugares de Colombia. ¿Eso es cierto? Fíjese, en Bogotá no solo le ocurre a los venezolanos, también le ocurre a los costeños. El Pacífico y el Atlántico, el Caribe colombiano, cuando va a Bogotá a veces le cuesta, ¿no? Porque además la idiosincrasia del bogotano es totalmente distinta a las otras regiones colombianas. Y sin duda alguna nuestros hermanos Como venezolanos... dirían en Colombia, ¿cómo así? ¿Cómo así? Nuestros hermanos venezolanos tienen un gran parecido con la costa, claro. Correcto, sí. Ahora, los Andes venezolanos se parecen muchísimo, somos iguales a los Andes colombianos, claro. Igual ocurre a los llaneros, pero llega a Bogotá y ahí confluye las culturas y entran los choques. En Bogotá se viene generando un proceso, no solo es la xenofobia, es la aparofobia también. Así es, que lo decía por aquí, perdóname que te interrumpa, pero por aquí lo decía Javier Soane. En el caso del alcalde Seoane, en el caso de la alcaldesa de Bogotá no es xenofobia, ella no tiene xenofobia alguna Julio Borges o Carmona Estanga, pero lo que tiene es aporofobia, los extranjeros pobres. Bueno, no solo a los extranjeros, también al resto de colombianos, porque
en esa ciudad es mucho más fácil conseguir 3, 4 dólares para subsistir un día que en otras regiones donde el nivel de vida puede ser inferior, pero no hay posibilidad alguna de obtener recursos y por eso la informalidad crece. Ahora, Vamos a profundizar ese tema al regreso, Juan Carlos, discúlpame. Tenemos que hacer la pausa. Ya venimos. Colombia a la una es nuestra etiqueta.